nombre es Wilson David Perosa Sotomayor. Soy del programa de música de la UNAD. Mi número de grupo es 410023-1 y mi tutor es Eduardo Ríos Portugués. Voy a exponer acerca de un ritmo que hace parte de la música andina colombiana. Este ritmo se llama el son sureño. Voy a hablar acerca de los conceptos fundamentales previos para el manejo y tratamiento de la música tradicional colombiana. Arguedas 2001 define al término folclore como la ciencia que estudia el arte del pueblo y que está ligada estrechamente hacia los modos de enseñanza, aprendizaje que se dan a través del recurso comunicativo oral. El presente autor también menciona que la palabra folclore fue inventada por el escritor británico William John Thoms, 1803-1885, quien tomó como base los conceptos de folk, que significa pueblo, y lore, significa conocimiento o sabiduría, para de esta forma establecer que el folclore es todo aquello que estudia las tradiciones en cuanto a las expresiones artísticas, danza, música, cantos, cuentos que se han transmitido de generación en generación. En un contexto más cercano, autores como Miñana Blasco 2000 identifica que la región colombiana se ha caracterizado por ser un país muy folclórico, porque a pesar del paso de los años, algunas expresiones se han mantenido vigentes gracias a la protección y exhibición de estas riquezas culturales que están llenas de identidad, raíces y valores propios. En cuanto a la rama musical, estas expresiones se hallan vigentes, por ejemplo, en la cumbia y el bambuco, con representaciones musicales que cumplen con las condiciones y requisitos fijados por los folcloristas para mostrar sus rasgos más puros y auténticos. A través de la historia, Colombia tuvo un proceso tardío para adquirir una concepción folclorista, pero este impacto no tardaría en propagarse por toda la nación, ya que surgieron centros de estudios, academias, cátedras universitarias, compendios generales, manuales y diccionarios que basados en el estudio del folclore. Ahora voy a hablar de la música tradicional. El término música tradicional está compuesto por conceptos como el de la cultura, que estudia el modo de vida de una sociedad; lo popular, referente a los valores propios del pueblo; lo tradicional, que se entiende como algo que viene del tiempo pasado y que ha estado permanentemente en una cultura; y la música, que es una expresión sonora que simboliza las diversas experiencias humanas. Por tanto, la música tradicional se considera como un medio de expresión donde cada cultura se identifica y manipula de manera distinta los elementos musicales para establecer una pluralidad de ritmos, melodías y armonías que se pueden hallar en un mismo país. Londoño, 1988. Asimismo, en el trabajo investigativo de Gamboa Mora, 2016, que aborda el desarrollo de la música del folclore colombiano, lo plantea desde las expresiones aborígenes, chibcha, caribe y arawak, que fueron las primeras y más puras muestras sonoras que existieron en el país, evidenciando que en la actualidad estas músicas tradicionales se encuentran en un estado de escasa supervivencia, porque su permanencia dentro de la sociedad colombiana cada vez carece más de sus valores primarios. Sin embargo,
Después de la música indígena se vería afectada por la llegada del español, que introdujo nuevos instrumentos musicales y nuevas costumbres con respecto a la creación, manipulación y divulgación de la música. Los indígenas colombianos se apropiarían de estas costumbres musicales y le pondrían su propio aire, que más adelante se conocería como bambuco, la jota, contradanza, la manta y el paspié, teniendo de gran expansión sobre todo en las zonas de los Andes y los llanos colombianos. Otro factor que influyó en la música colombiana fue la llegada del negro africano, quien fue traído a América con el propósito de servir como elemento de mano de obra en las grandes explotaciones mineras. Su expansión sobre el territorio colombiano fue muy amplio, acaparando principalmente las costas del país, evidenciando que en algunas regiones sus costumbres africanas se mantuvieron intactas, como el caso de los palenques de Cartagena, pero en otras regiones la gran mayoría aportaron al mestizaje y al intercambio cultural junto con los indígenas y los españoles. Musicalmente, esta nueva cultura aportaría un sinnúmero de expresiones polirrítmicas cargadas de alegría y religiosidad, acompañadas por su tambor, pero también hicieron énfasis en el canto con melodías lentas y tristes que representaban su sufrimiento. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la contextualización del ritmo musical sonsureño. Eh, bueno, eh, quiero decir que estoy hablando acerca de la región andina colombiana suroccidente, y el ritmo que escogí es el de sonsureño. Bueno, las características, las características musicales del ritmo de sonsureño surgen como consecuencia de la unión de distintas culturas históricas acentuadas en el sur occidente colombiano. Por un lado, los indígenas nativos del departamento de Nariño fueron los quillacingas, pastos e incas, quienes aportaron al arte musical con instrumentos de viento como la flauta de pan, el rondador, la zampoña y el pincuyo. Respecto a estos instrumentos musicales, se conoce que cerca de la frontera con el país del Ecuador se han hecho hallazgos de distintos tipos de flautas milenarias dotadas de 5 agujeros o sonidos, lo cual sirvió de gran aporte al sonido pentafónico del sonsureño. Más adelante, con la llegada de los europeos españoles, se impusieron distintas maneras de festejo, arte, creencias, tradiciones y cultura que fueron adoptadas por parte de los habitantes de dicha región. El aporte musical del español se basó en traer consigo instrumentos de cuerda pulsada como la guitarra, el tiple o bandurria, bandolas, mandolinas e instrumentos de cuerda frotada. Y finalmente los negros africanos, traídos para la esclavitud y mano de obra barata, se acentuaron en su mayoría sobre la costa pacífica, aunque algunos otros fueron trasladados a distintas regiones del departamento, haciendo un aporte musical y cultural que traería consigo la incursión de los instrumentos musicales de percusión, que poco a poco fueron evolucionando, y con ellos se establecería el componente instrumental de sonsureño. Gómez Moreno, 2021.
Posteriormente, siendo ya un estilo musical consolidado, el ritmo de son sureño ha sido una herramienta propicia para acompañar las festividades y reuniones familiares al estar compuesto por un conjunto de música, canto y danza de carácter alegres. Del mismo modo, sus letras hablan sobre las costumbres, tradiciones e historias características que lo determinan como un claro símbolo de la identidad nariñense. Gómez Moreno, 2021. Ahora voy a hablar sobre los principales aspectos musicales del ritmo son sureño. Su estructura musical se compone de melodías sencillas y pegajosas o fáciles de aprender. Sus letras presentan un aire melancólico pero fiestero de baile y movimiento. Sus características rítmicas lo hacen tener similitudes como el bambuco, currulao colombiano y el albazo ecuatoriano. Gómez Moreno, 2021. Tal y como lo afirma Ramírez Luna, 2019, como se citó en Rodríguez, 1990, los aspectos musicales típicos del son sureño fueron tomados de elementos musicales característicos de los ritmos de bambuco colombiano y albazo ecuatoriano, los cuales se formaron a partir de la diversidad cultural en la época de la colonización, donde existieron comunidades indígenas, negras y europeas. El son sureño como tal empezaría a tener una forma inicial aproximadamente en la década de 1960, aunque más exactamente en el año 1967, ya que se tiene registro de la primera grabación de la canción titulada Son Sureño, compuesta por el músico nariñense Tomás Burbano y grabada por la agrupación La Ronda Lírica en el álbum denominado Mi Nariño. Se puede señalar que en estos primeros volúmenes de canciones representativas de la región en mención se destacan piezas musicales como la guaneña, chambú, agualongo, cachirí y son sureño. Esta última registrada como por título y ritmo con el mismo nombre, de la cual no se percibe una diferencia rítmica notoria con respecto al bambuco. Con referencia al formato instrumental e instrumentación del son sureño, Ramírez Luna, 2019, afirma que dentro de la región nariñense se pueden encontrar distintos formatos organológicos, entre los cuales se pueden mencionar algunos como los conjuntos de guitarra y voz, los conjuntos de ronda lírica, las agrupaciones de música andina, latinoamericana y las murgas de carnaval. Y sin embargo, también se plantea que dentro de este territorio se pueden encontrar agrupaciones que interpretan música indígena, música campesina y música de banda, donde se utilizan instrumentos como la guitarra, el bajo eléctrico, el contrabajo, el charango, el violín, el tiple, el requinto, las flautas, las quenas, zampoñas, trompetas, saxofones, trombones, tubas, clarinetes, bombos, timbal latino, redoblante, güira y maracas. A continuación, voy a hablar sobre la instrumentación del conjunto de ronda lírica. Bueno, esta está conformada por voces, tiene unas voces y la conforman el cantante principal y los coros. También encontramos el viento madera. Esta está conformada por la flauta traversa,
encontramos las cuerdas pulsadas. Aquí encontramos las guitarras y el requinto. También está las cuerdas frotadas y está conformada por violines y contrabajo. Y también tenemos la percusión, que esta está conformada por timbal latino, campana de mano y güiro y bombo. Ahora voy a hablar acerca de la instrumentación del conjunto de música andina latinoamericana. Esta tiene voces y está conformada por un cantante principal y los coros. También encontramos viento madera y está conformada por quena, quenacho, zampoñas, y encontramos las cuerdas pulsadas. Esta está conformada por guitarra, bajo eléctrico y charango. Y también tenemos la percusión y está conformada por bombo andino y batería. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de la instrumentación del conjunto de cuerda. Aquí encontramos las voces y está conformada por un cantante principal, por voces segunda y tercera. También encontramos las cuerdas pulsadas y está conformada por guitarra 1 y 2 y requinto. Y también en esta encontramos la percusión y está conformada por maracas. Ahora voy a hablar sobre la instrumentación del formato murga de vientos. En esta encontramos viento madera. Los vientos maderas está conformada por clarinetes y saxofones. Y también encontramos el viento metal y está conformada por trompetas, trombones, eufonio y tuba. Y también aquí vemos que está la percusión. La percusión está conformada por timbal latino, campana de mano, güiro, bombo, platos y redoblante. Ahora voy a hablar acerca de la instrumentación del formato murga de fuelles. En esta encontramos las voces. Esta tiene un cantante principal y coros. En esta encontramos las cuerdas pulsadas. Está conformada por guitarras y requinto. También tenemos los instrumentos armónicos de viento. En esta encontramos el acordeón. También encontramos las cuerdas frotadas y esta está conformada por violines y bajo eléctrico. Y también encontramos la percusión y está conformada por timbal latino, campana de mano, güiro, bombo y redoblante. Respecto a la diversidad instrumental en las agrupaciones que interpretan son sureño, afirma Gómez Moreno 2021 que la cultura y música presentes en el territorio nariñense dieron lugar a una gran variedad organológica en la ejecución de este género. De esta forma, los primeros conjuntos musicales de son sureño interpretaban instrumentos europeos como el violín, la flauta y el contrabajo, los cuales se aprendieron a manipular gracias a la influencia de las escuelas de música, y con ello se crearon agrupaciones comúnmente conocidas como ronda lírica. Asimismo, por medio del contexto regional andino suramericano, se heredó el uso de nuevos instrumentos como
las zampoñas, quenas, charango, bombo andino, guitarra y el requinto, con los cuales se ha producido una entrada mayor de instrumentos musicales y se han instaurado agrupaciones conocidas hasta el día de hoy como los Alegres de Genoy y el grupo musical Amadeus. En consecuencia, con lo anterior, los alcances del son sureño permitieron introducir incluso instrumentos propios de culturas extranjeras como el rock, el jazz, de los cuales surgieron instrumentos como el piano, la guitarra y el bajo eléctrico y la batería, lo cual demuestra una pluralidad instrumental dentro de un solo género musical. Ahora voy a hablar sobre los aspectos melódicos, rítmicos y armónicos del son sureño. En términos más precisos, la música de son sureño contiene una serie de elementos musicales que caracterizan sus composiciones de tal manera que el componente melódico de este tipo de música suele presentar ciertos conjuntos melódicos basados en los arpegios de triada y arpegios de cuatriada para los acordes o funciones dominantes. Del mismo modo, se aprecia una fuerte inclinación por implementar melodías compuestas a partir de esquemas que abordan sucesiones pentatónicas heredadas de las expresiones musicales de los indígenas, e incluso se puede identificar en algunas canciones que sus melodías contienen tratamientos modales dórico y eólico. Las figuraciones rítmicas de este tipo de música hacen uso de duraciones cortas como la negra, negra con punto y corchea, dejando las duraciones largas para los finales de frases. Cabe destacar que el inicio de las frases siempre se encuentra marcado por un inicio anacrúsico, el cual se caracteriza por tener una figura de silencio de corchea sobre el tiempo fuerte del compás. Ramírez Luna, 2019. Del mismo modo, su aspecto rítmico presenta algunas particularidades, como por ejemplo su métrica, la cual se caracteriza por tener un compás binario de 6/8, donde la célula principal del son sureño se presenta mediante una estructura general en figuración de 3 corcheas, corchea y negra. Por su parte, el ritmo de ostinato que presenta la voz del bajo realiza una figuración de blanca y negra con la opción de desarrollar variaciones en las cuales la figuración cambia a 3 figuras de negra, donde la última figura funciona como una anticipación armónica. Ramírez Luna, 2019. Finalmente, los componentes armónicos de los son sureños tienen una fuerte inclinación que se funda a través del concepto tonal, preferiblemente en función del modo menor armónico, en el cual se utilizan las tonalidades de la menor, re menor, mi menor y sol menor. Sin embargo, algunas composiciones se realizan bajo aspectos modales en agrupaciones eólicas y dóricas, de tal manera que en una canción de este tipo la parte A siempre presentará un centro tonal menor que suele empezar por la función 3 o 4, sin perder de vista la tónica. Y la parte B de la canción se referencia bajo la función armónica de sexto, lo cual brinda un aire de tonalidad mayor, y es muy común encontrar esta característica en la música del Ecuador. Por ejemplo, en los sanjuanitos, donde esta
Esta parte B se denomina como el alto o la esquina, por hacer alusión a la parte más aguda del tema principal, Ramírez Luna, 2019. De esta forma, la introducción de distintas fuentes musicales en la región nariñense provocó que el son sureño tuviese variaciones rítmicas tanto en su ritmo base como en la decisión instrumental. Prueba de ello se evidencia a continuación, donde un instrumento característico de esta música, como lo es el güiro o puro, puede implementar hasta 4 variaciones sobre este ritmo. Gómez Moreno, 2021. Aquí aparece una imagen sobre las variaciones rítmicas de son sureño en el güiro. Por otra parte, otros instrumentos como la timba usada en las murgas de carnaval han ido quedando en desuso por parte de los intérpretes campesinos. Pero en el presente estudio se ve necesario abordar sus características musicales, las cuales desde el punto de la ejecución, este instrumento en particular se interpreta con un anillo en una mano, con el cual se dispone a percutir el aro o cuerpo de la timba, mientras que la otra mano percute el parche de la timba. Gómez Moreno, 2021. Aquí hay una imagen sobre el patrón rítmico son sureño en timba. Otro instrumento de percusión importante dentro de este tipo de música es el redoblante, cual se adoptó en la época de la colonización y ha tenido gran impacto en la interpretación de las murgas de carnaval de negros y blancos. Su patrón rítmico dentro del son sureño implementa figuraciones rítmicas de división del tiempo, las cuales suelen ser variadas por medio de repiques. Gómez Moreno, 2021. Aquí hay una imagen sobre el patrón rítmico de redoblante en son sureño. La base sonora fundamental de la percusión en el son sureño, dado por sus frecuencias bajas, son producidas por el bombo, legüero o andino, que es muy representativo en la estructura y tímbrica de este ritmo, y se ejecuta con baquetas, una sobre el aro o cuerpo del instrumento y la otra sobre el parche. Aquí vemos una imagen sobre los patrones rítmicos del bombo, legüero en el son sureño. Otros instrumentos que forman parte de la base rítmica del son sureño son las tumbadoras y timbal latino, que son instrumentos de tradición afrocubana y que se incorporaron en distintas músicas tradicionales nariñenses bajo la influencia de la música tropical propagada en la región. Aquí tenemos una imagen de la base rítmica del timbal y las tumbadoras dentro del son sureño. Bueno, a continuación voy a hablar sobre una canción que se llama El Cachiri. Voy a hablar acerca del análisis formal, estructural e instrumentación del son sureño. Sí, en este análisis presentó la canción El Cachiri. Bueno, voy a hablar sobre las características y los aspectos musicales generales. El compositor es José Félix, entre comillas, Bate Castro,
eh, versión ronda lírica. Esta canción se incluyó en el álbum que se titula Son Sureño y fue grabada por la agrupación La Ronda Lírica. El año de creación, comercialización o registro fue en 1967. El tipo de pieza es vocal con acompañamiento instrumental. El compás es binario, 6 octavos. El tempo es alegro moderato. Esta está en 97 BPM. Ritmo, género es son sureño. La tonalidad es la menor. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la instrumentación de la canción El Cachiri, versión de la agrupación La Ronda Lírica. Bueno, aquí encontramos unos instrumentos como el contrabajo. Bueno, voy a hablar sobre la función y el componente ritmo armónico. Bueno, en el contrabajo la base armónica constante está conformada por ritmos en figuraciones de negra que ejecuta los grados 1 y 5 de cada acorde. En la guitarra, el componente ritmo armónico, bueno, aquí la guitarra armoniza y ejecuta el ritmo de acompañamiento. Ahora voy a hablar sobre las melodías principales. Bueno, aquí los instrumentos que hacen melodías principales son la flauta traversa y violín. Bueno, estos desarrollan las melodías instrumentales principales y adornan el canto vocal con melodías imitativas. También la voz masculina hace melodía principal, es melodía principal. La historia de la palabra cachiri se basa en una letra compuesta a la manera de poema por José Félix Castro, más conocido como El Bate, quien la creó en honor a su amigo Rosendo Santander, llamado también como El Cachiri. Posteriormente, El Bate le presenta este escrito a Alberto El Chato Guerrero para que la musicalizara, y este a su vez se encargaría de convertirla en una canción con acompañamiento en ritmo de son sureño tradicional nariñense. Ibarra, 2005. La letra de la canción refleja el modo de vida y los gustos que tiene el Cachiri, quien era un hombre que se desempeñaba como director de la cárcel del municipio de La Unión, Nariño. Entre las históricas anécdotas del Cachiri se cuenta que una vez dejó libres a los presos de la cárcel por un día completo con la condición de que volvieran al día siguiente, y así lo hicieron. Incluso regresó un preso que se había fugado antes. Ibarra, 2005. Ahora bien, en la plataforma de internet youtube.com se evidencia que esta canción tiene varias versiones realizadas por distintos grupos musicales, de los cuales se destacan en especial las interpretaciones de agrupaciones nariñenses como La Ronda Lírica y Murga, La Bomboná. Sin embargo, la versión a estudiar, a tener en cuenta para este estudio, es la de la agrupación La Ronda Lírica. Ahora voy a hablar acerca del análisis formal. Bueno, voy a hablar sobre la forma de la obra El Cachiri. Bueno, esta tiene sus partes, compases, sección y descripción. Bueno,
voy a hablar acerca de la introducción, en la primera parte, que la introducción va desde el compás 1 al 8 y esta sección es un periodo compuesto por 4 frases de 2 compases cada uno. En la descripción es la exposición de la introducción en ritmo de son sureño. La parte A va desde el compás 8 al 16. Esta sección es un periodo compuesto por 2 frases de 4 compases cada uno. Es el tema principal de la canción. La parte B va desde el compás 16 al 24. En esta sección es un periodo compuesto por 2 frases de 4 compases cada uno, y es un tema secundario. La parte A' tiene unos compases, los compases van desde compás 24 al 32 y tiene esa sección es un periodo compuesto por 2 frases de 4 compases cada uno, y toma elementos del tema A y añade variaciones. Repone 2 veces más todas las partes: introducción, A, B, A', y hay una coda. Tiene esta coda está desde el compás 33 al 34. En esta sección hay 2 compases. Tienen una cadencia auténtica con funciones quinto 7, primero menor de finalización. Análisis. Ahora voy a hablar sobre el análisis estructural, partitura de guión ampliado. El análisis estructural de esta pieza comienza en los compases 1 hasta el 8. Donde se presentan la introducción, y este fragmento se estructura en un periodo compuesto de 4 frases que desarrollan un discurso dinámico de pregunta y respuesta por semifrases de 2 compases entre el registro sonoro agudo. Del mismo modo, el motivo inicial encerrado en un círculo rojo se compone de 3 figuras rítmicas de corchea y una negra. Y por último, las funciones armónicas de esta sección giran en torno a los acordes La menor y Mi 7. Son funciones primero menor, quinto 7. Cabe notar que la tonalidad general de la pieza es La menor. El ritmo métrico es de 6 octavos y la velocidad propuesta es de 97 BPM. Bueno, a continuación, la parte A se divide en 2 frases que son muy similares entre sí en cuanto a los elementos armónicos y rítmicos se refieren. Pero para marcar una diferencia, la segunda frase emplea una técnica de octavación de la melodía para otorgar un carácter de variedad a la composición. Por otra parte, el motivo de esta parte se compone de 4 figuras rítmicas de corchea, de las cuales la primera tiene una entrada anacrúsica. Del mismo modo, las semifrases se presentan cada 2 compases y las frases cada 4.
En cuanto a la textura y organización de las voces, se puede observar que estas están dadas por dos líneas, superior e inferior. La primera es la melodía y la segunda corresponde al acompañamiento del bajo para conformar un discurso armónico constituido por las funciones quinto, 7 y primero menor. En este caso, los acordes son mi 7 y la menor. Durante los compases 16 al 24 se presenta la parte B, en donde se expone el tema secundario con un motivo distinto al del tema A, porque ahora está compuesto por 5 figuras rítmicas de corchea. Las dos primeras se encuentran en anacruza, si bien este periodo es contrastante con el anterior, pero conserva la misma prolongación en las semifrases y frases. La armonía cambia y ahora se mantiene entre las funciones bemol 7 y bemol 3, o sea, sol y do, que serían dominante y tónica, secundarias de la tonalidad de la menor. Más adelante, entre los compases 24 y al 32, se presenta la parte A', que corresponde a una imitación ritmo armónica de la parte A del compás 8 al 16, pero esta vez realiza algunas variaciones melódicas a partir del mismo motivo compuesto por 4 figuras rítmicas de corcheas en entrada anacrúsica. Asimismo, este periodo contiene 2 frases de 4 compases cada uno, que tienen una misma melodía que se diferencia entre sí por el uso de la octavación, y las funciones armónicas de esta sección se mantienen entre tónica y dominante, primero menor y quinto 7. A continuación, la obra repite las partes de introducción A, B, A', por 2 voces más, y concluye con la siguiente parte, que es la coda, la cual se compone de 2 compases con aspecto de finalización en cadencia auténtica perfecta, quinto 7, primero menor, siendo este un aspecto muy recurrente de la música tradicional nariñense.